Estamos en el audio 18 y siguiendo con San Cirilo de Jerusalén, que bueno, me detuve un poco sobre el tema de la mistagogia. Decíamos de San Cirilo de Jerusalén que junto a su solicitud pastoral le tocó, a su pesar, estar in- involucrado en esas controversias de la Iglesia de Oriente. Y tanto es así que en 20 años aproximadamente tuvo que padecer tres destierros. Tres destierros. El primero había sido en el 357, cuando fue depuesto por un sínodo de Jerusalén. Luego, por obra de Acasio, que era el metropolita de Cesarea, 3 años más tarde. Y el más largo, que duró 11 años, fue en 367, por iniciativa del emperador, que era Filo Arriano, Valente, y que solo a la muerte del emperador es restituido en su sede. Había participado del concilio ecuménico, el segundo, de Constantinopla, en el 381, y hemos comentado también que se había dado, los obispos habían emitido una carta sinodal al obispo de Roma, al Papa, sobre San Cirilo, hablando, digamos, de su ortodoxia, ¿no? Lo reconocían con la mayor absoluta ortodoxia y también la legitimidad de su ordenación episcopal. Bueno, comentamos también las 24 catequesis que se deben a él, que era esa instrucción sobre la fe de los cristianos, de los catecúmenos y de los neófitos, y cómo estaban, digamos, orquestadas o de tal forma entrelazadas en forma orgánica, para ser todo un uno, ¿no? La catequesis doctrinal, la moral y la que decíamos, la mistagógica. Bueno, eso ya lo hemos tocado, así que no quiero sobreabundar sobre todo esto. Para terminar, diría que con respecto a esta última de los neófitos, los llevó a descubrir, bajo los ritos bautismales de la vigilia pascual, los misterios que estaban encerrados en ellos. Es decir, recordamos que comenzaban a partir de que eran bautizados, ¿no? Era el camino que tenían que hacer. Iluminados por la luz de una fe que era más profunda, gracias a ese bautismo, que antes no lo tenían, claro. Y en particular con los neófitos de origen griego, San Cirilo se apoyaba en esa facultad visiva, muy natural en ellos, y como el paso del misterio, del rito, mejor dicho, al misterio, o del sacramento, como lo entendemos más nosotros como signo, al significado, al misterio en sí. Lo que utilizaba, como hicieron otros, ¿no? Como también hemos comentado, San Ambrosio también y otros padres de la Iglesia, era esa experiencia vivida en la noche pascual. Y aquí hay un texto que explica ese misterio del bautismo. Dice San Cirilo de Jerusalén: 3 veces habéis sido sumergidos en el agua y otras tantas habéis emergido, para simbolizar los 3 días de la sepultura de Cristo, es decir, imitando con este rito a nuestro Salvador, que pasó 3 días y 3 noches en el seno de la tierra. Con la primera emersión del agua, habéis celebrado el recuerdo del primer día que pasó Cristo en el sepulcro. Como con la primera inmersión habéis confesado la primera noche que pasó en el sepulcro. De mismo modo que quien está en la noche no ve nada, y en cambio quien está en el día goza de luz, así también vosotros antes estabais inmersos en la noche y no veíais nada, pero al emerger os habéis encontrado en pleno día. Es decir, esta agua de salvación, el bautismo,
misterio de la muerte, del nacimiento, dice él, ha sido para vosotros tumba y madre. Para vosotros el tiempo de morir coincidió con el tiempo de nacer. Al mismo tiempo han tenido lugar ambos acontecimientos. Es como decir, se muere al hombre viejo y se nace al hombre nuevo. Muere el hombre carnal y nace el hombre espiritual, dicho en otros términos, incluso paulinos, pero siempre la idea es la misma en el fondo. Es el renacer por las aguas del bautismo, a la gracia. El misterio que se debe captar es el del plan de Dios, que se realiza mediante estas acciones salvíficas de Cristo en la Iglesia. Es decir, la dimensión mistagógica va acompañada por los símbolos. Y así esta catequesis de San Cirilo, que fue doctrinal, moral y mistagógica, es una catequesis global en el espíritu. Bueno, ahora pasamos a San Basilio. San Basilio, otro de los grandes padres de la Iglesia, grandes realmente. Tanto que los textos litúrgicos bizantinos lo definen como una lumbrera de la Iglesia. San Basilio. Fue un gran obispo del siglo IV. Y es admirado también por la Iglesia de Occidente, no solo por la de Oriente, por su santidad de vida, por la excelencia de su doctrina, por la síntesis armoniosa, dirá el Papa Pablo VI Benedicto, de sus dotes especulativas y prácticas. Bueno, nació alrededor del año 330 y era una familia de santos, es decir, ahí sí se puede hablar de una verdadera iglesia doméstica, que vivía en una atmósfera de una profunda fe. Además, estudió con los mejores maestros de Atenas y de Constantinopla. Y claro, era insatisfecho, como ha pasado con muchos, por sus éxitos mundanos, se dio cuenta que había perdido mucho tiempo en vanidades, y él mismo lo confiesa. Dice, un día, como si despertase de un sueño profundo, volví mis ojos a la admirable luz de la verdad del Evangelio, y lloré por mi miserable vida. Atraído por Cristo, comenzó a mirarlo, a escucharlo solo a él. Y se dedicó a la vida monástica, en la oración, en la meditación de la Sagrada Escritura, en los escritos de los otros padres de la Iglesia y también en el ejercicio de la caridad. Siguiendo el ejemplo de su hermana, Santa Macrina, la cual ya vivía ese ascetismo monacal. Y después fue ordenado sacerdote y por último, en el año 370, consagrado obispo de Cesarea de Capadocia, en la actual Turquía. Es decir, es uno de los padres capadocios, San Basilio. Con su predicación, con sus escritos, realizó una gran actividad, no solo teológica, literaria, también pastoral. Y supo unir con un gran equilibrio el servicio a las almas y la entrega a la oración y a la meditación en la soledad. Y también, aprovechando su experiencia personal, favoreció la fundación de comunidades, de fraternidades de cristianos que se consagraban a Dios. Y las visitaba él mismo con frecuencia. Muchos de sus escritos se conservan todavía, sobre estos temas también. Los exhortaba a vivir, a avanzar en la perfección. Y muchos se valieron de sus escritos para legislar la vida monástica antigua. Entre ellos San Benito. San Benito consideraba a San Basilio como su maestro. En realidad, San Basilio creó una vida monástica muy particular, porque no estaba cerrada a la comunidad de la iglesia local, sino que estaba abierta a ella. Es decir, los monjes formaban parte de la iglesia particular. Eran su núcleo animador, no se habían apartado.
Y daban ejemplo, claro, con todo, con las obras de caridad, con su vida. Y tenían escuelas y tenían hospitales, estaban al servicio de los pobres. Pensemos, estamos cerca del año 400, 300 y tanto. Esto es impresionante, ¿no? Y estos son los frutos del cristianismo, de Cristo, ¿no? De los seguidores de Cristo. Pues como obispo y pastor de su vasta diócesis, porque era grande realmente, San Basilio se preocupó por las condiciones materiales de los que vivían los fieles, ¿no? Y denunció los males con firmeza. Se comprometió sin hacer alaracas en favor de los más pobres y los más marginados. Hoy se los usa, ¿no? Para hablar de los pobres, pero él sí que metió las manos ahí, en el barro, por decirlo así. E intervino también ante los gobernantes para aliviar los sufrimientos de la población, sobre todo en momentos de calamidad. También veló por la libertad de la Iglesia y se enfrentó a los poderosos para defender el derecho a profesar la verdadera fe. Qué actual nos parece todo esto, donde ahora profesar la fe está totalmente amenazada. Y dio siempre testimonio de Dios. Además, construyó en esta forma, ¿no?, de caridad, varios hospicios para necesitados. Y repito, estamos en los primeros siglos. Una especie de ciudad de la misericordia. Y repito, sin alaracas. Y por eso tomó el nombre de Basiliades. Basiliades. Por eso los modernos hospitales tienen su raíz ahí, para la atención a la curación de los enfermos. Qué poco instruimos sobre este tema al mundo. Él era consciente, y esto es muy pero muy importante, que la liturgia es la cumbre a la cual tiende la actividad de la Iglesia, al mismo tiempo la fuente de todo, de donde emana toda la fuerza. Es como se dice, lo dice el Concilio Vaticano II, ¿no? Cuando habla de la Eucaristía, fuente y culmen de la vida espiritual y de la misión de la Iglesia. Él fue un sabio reformador litúrgico y nos dejó una gran plegaria eucarística. Justamente la Iglesia de Oriente tiene dos grandes plegarias eucarísticas, que la comparte la Iglesia católica de rito bizantino, los griegos católicos, que son, una es la de San Juan Crisóstomo y otra es la de San Basilio Magno. Y esta anáfora, esta plegaria eucarística, dio una organización fundamental a la oración, a la salmodia. Y por eso, gracias a él, el pueblo pudo conocer los salmos y acudía a rezarlos incluso de noche. Así vemos cómo la liturgia, la adoración, la oración con la Iglesia, la caridad, van unidas y se condicionan mutuamente. Por eso es diabólico separar y decir, ¿por qué en vez de rezar tanto no se dedican a hacer obras de caridad? Eso lo estoy escuchando incluso ahora. Me lo preguntan, ¿qué respondo? Pero ¿qué se va a responder si todo tiene que partir de Cristo, del mismo Cristo que estamos adorando? De ahí viene la fuerza, de ahí viene todo. Es todo una unidad. Caridad sin Dios no es caridad, es filantropía, es obra humana, no es fecunda. La liturgia, justamente, la adoración nos lleva al amor a Dios, al amor al hermano. Bueno, con celo y valentía, San Basilio supo oponerse a los herejes, a los que negaban que Jesucristo era Dios, como el Padre, es decir, que era igual de Dios, ¿no es cierto? Ya esto también lo vimos. Y también contra quienes no aceptaban la divinidad del Espíritu Santo. Él fue ahí muy importante sobre el tema del Espíritu Santo. Defendió que también el Espíritu Santo es Dios y que debe ser considerado y glorificado juntamente con el Padre y el Hijo.
Por eso, San Basilio es uno de los grandes padres que formularon la doctrina sobre la Trinidad, el único Dios. Precisamente por ser amor, es un Dios en tres personas que forman la unidad más profunda que existe, la unidad de Dios, la unidad divina. Bueno, vamos a detenernos aquí. Alabado sea Jesucristo.